pueda, ¿vale? Pues nada, tenemos aquí a Antonio Centeno, que es licenciado en matemáticas por la Universidad de Barcelona. Actualmente es docente en el máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y el máster de Atención Integral y Centrada en la Persona en los ámbitos de envejecimiento y discapacidad de la UBIC. También es miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad desde 2004. Es uno de los activistas fundadores de la Oficina de Vida Independiente de Barcelona, que formó parte del grupo de trabajo que elaboró el Servicio Municipal de Asistencia Personal. Es responsable del proyecto asistenciasexual.org. También, bueno, Antonio ha impulsado diferentes iniciativas audiovisuales muy interesantes, bien como co-guionista, actor, codirector, como por ejemplo Vivir y otras ficciones de 2016 y también Yes WIFA, que nosotros aquí en las jornadas de bajo coste 2015 tuvimos la oportunidad de que las presentaran. Con el trabajo que hoy viene a presentarnos Antonio, pues se exponen algunas de las cuestiones que afectan directamente a la forma de comprender y abordar la realidad de las personas cuyo funcionamiento global difiere de los estándares generalmente aceptados como normales. En la primera parte, Antonio pues, va a repasar algunas de las cuestiones que afectan al uso del lenguaje y su influencia en la representación cultural y simbólica de la discapacidad. A continuación, se exponen consideraciones sobre la asistencia personal y sexual como base de una vida efectivamente independiente. Y en tercer lugar, se debaten dos cuestiones básicas como son el aborto y la eutanasia, su relación con las políticas de la tolerancia y sus implicaciones en la vida de las personas con diversidad funcional. Ya no me enrollo nada más y, por tanto, damos paso a Antonio Centeno. Muchas gracias por estar aquí. Hola Carmen, muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más y felicitaros, ¿no? porque el certamen se pueda celebrar en circunstancias tan complicadas como las que tenemos. Agradeceros ese esfuerzo que si nunca es fácil, pues ahora es un poquito más difícil seguro, así que gracias por el esfuerzo y felicidades por el resultado de haber conseguido que esto esté en marcha una vez más. Bueno, como decías, voy a intentar poner en relación tres cuestiones que son digamos, la importancia de la simbología, de la representación cultural, de la diversidad funcional, los apoyos materiales necesarios para hacer posible la vida independiente de las personas con diversidad funcional y las cuestiones de bioética más directamente relacionadas con la diversidad funcional. Porque son tres esferas que se retroalimentan, ¿no? Y cuando pensaba en la presentación, no sabía muy bien por dónde empezar. Si por uno, luego lo otro, y lo que me di cuenta es que las puedes poner en cualquier orden, ¿no? Porque al final la interrelación que hay entre estas tres cuestiones, la importancia de lo simbólico, la importancia de lo material y la visión bioética de nuestra realidad, se interrelacionan de manera tan potente que puedes perfectamente explicarlas en cualquier orden. Entonces, bueno, ahora me apoyaré en una presentación de PowerPoint para ir haciendo la explicación y luego, si tenéis interés, podéis pedir este PowerPoint a Carmen que os lo podrá pasar. Y luego, al final de la intervención, me ha explicado Carmen que tendremos un ratito para poder comentar todo lo que queráis. Y si no nos da tiempo, como decía, pues vía correo electrónico también es un canal que estará abierto. Bueno, pues a ver si consigo compartir pantalla. No, cada vez que consigo que me salga bien, luego se me olvida para la siguiente. A ver. Estoy intentando, ¿eh? Ahora. Muy bien.
Estoy intentando que se vea pantalla completa. No sé si se ve, no se ve. Carmen, ¿me cuentas, porfa, si se está viendo? Sí, Antonio, se ve. Pero se ve como... No, se ve como la visión de diapositivas. Dale a la visión de a la Sí, pestaña de presentación. ahora. Ahora sí, Esto me lo perfecto. sabía, ya lo estaba haciendo, pero no funcionaba. Nada, no te Muy bien. preocupes. Venga. Bueno, prometo mejorar. A ver. Vale. Decía que las tres esferas de lo simbólico, lo material y la bioética están muy interconectadas en ambas direcciones siempre y se pueden explicar en cualquier orden. Vamos a empezar hoy por la importancia de lo simbólico, porque al final la realidad de las personas con diversidad funcional a día de hoy sigue siendo de falta de convivencia, ¿no? De vivir en una especie de universo paralelo, que son pues, el transporte especial, el centro especial de trabajo, la residencia, centro de día, en fin, la escuela especial. Hay todo un entramado de un universo especial para gente especial que hace que haya poca convivencia, ¿no? O bien, el más tradicional, ¿no? De estar básicamente encerrado en casa de la familia, a cargo de la familia, o sea, sobre todo a cargo de las mujeres de la familia, ¿no? Sin apoyos, lo cual hace muy difícil la participación de los diferentes ámbitos sociales. Entonces, como no hay esta convivencia, o hay muy poca, la idea que la mayoría de las personas tienen sobre lo que es la diversidad funcional, pues es esa realidad que construyen la cultura, el arte, los medios de comunicación, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy importante, porque esa representación es, en primer lugar, escasa, muy escasa. Según las estadísticas, según cómo se hagan esas estadísticas, entre un 10 y un 15% de la población mundial tiene la etiqueta de persona con discapacidad, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito donde hagamos un cálculo fácil, siendo generosos, pues un 10%, pues vemos que no se cumple, ¿no? Pues si en la escuela donde van vuestros hijos hay 400 alumnos, pues debería haber 40, ¿no? Con diversidad funcional, y no los hay. En el Congreso, pues si son, no sé cuántos son, 350 diputados y diputadas, pues 35 deberían tener diversidad funcional, y no es así. Y así con todo, ¿no? Entonces, esa falta de convivencia hace que la realidad de la diversidad funcional se construya sobre todo en la cultura, en el arte, en los medios de comunicación. Y hay muy poca representación, y la poca que hay es muy estereotipada, muy polar. Solo se muestran los extremos, básicamente, ¿no? O bien la persona que es muy desgraciada, ¿no? Tan desgraciada que habitualmente quiere suicidarse, y esto pues a los normales les gusta mucho porque están muy contentos de no ser él. Y el otro extremo, que es alguien maravilloso, muy inspirador, que hace cosas estupendas, y esto pues le gusta mucho a los normales, pues aburre mucho, y entonces ver gente maja haciendo cosas majas pues les gusta. Aquí hay algunas imágenes, no sé si conocéis a Christopher Reeve, el actor de Superman, ¿no? Una especie de ironía del karma, pues tuvo un accidente y adquirió una tetraplegia, y bueno, pues expandió este mensaje tradicional de que la única vía para tener una vida digna pues era curarse, ¿no? Convertir su vida en un tratamiento médico. Una foto de la maratón de TV3, que es una especie como de teletón que se hace en países de Latinoamérica hace mucho tiempo, pues en Cataluña se hace la maratón, y entonces, bueno, convierte los derechos sociales en una especie de espectáculo televisivo de lavado de conciencias, con una visión absolutamente, exclusivamente biomédica de las cuestiones. Y, por ejemplo, la foto que veis, pues cuando hablaron de lesión medular, tuvieron a bien informar al pueblo de que vivir con una lesión medular pues viene a ser esto, ¿no? Con un bloque de cemento de 3 toneladas
alrededor, ¿no? Ramón Sampedro, que se hizo la película Mar Adentro, basada en su vida, ¿no? Pues, la película con más premios Goya de la historia. Esto es significativo, ¿no? De cuál es el papel de la diversidad funcional en nuestra sociedad. En el otro extremo tendríamos a Campeones, que no lo he puesto aquí, pero hace un par de años, mejor película, ¿no? Pues esta cosa así estupenda de gente muy maja haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Stephen Hawking, que era un físico muy notable, muy importante, falleció hace poco, espero que lo conozcáis, que va a salir en Los Simpsons, esto muestra su importancia. Otra peli era $1 Million Baby, pues también la misma historia, tengo tetraplegia, me quiero suicidar. Y la visión positiva, pues los paralímpicos, por ejemplo, esta imagen es de cuando se hicieron en Londres con el lema Meet the Superhumans, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? O eres un genio, o haces cosas superhumanas, o si no, pues a curarte o a morirte. Bueno, es una vida muy estrecha, ¿no? Una representación de la diversidad funcional muy estereotipada, muy sesgada, muy polar. En medio de estos extremos no tenemos ese relato social denso de lo que realmente es vivir con diversidad funcional. Entonces, mientras no cambiemos esto, pues la realidad de lo que es la diversidad funcional para la inmensa mayoría de las personas va a seguir siendo esta cosa triste que podéis ver en la diapositiva. Una de las cosas que comparten todas estas visiones polares y tristes de la diversidad funcional es la mirada asexuante que hay sobre la diversidad funcional, ¿no? Toda esa representación, la poca representación que hay, siempre es asexual. Siempre se nos coloca como angelitos, como superbuenos, como no sé qué, como seres sin sexualidad. Entonces, claro, esto genera un círculo vicioso, ¿no? Porque en la medida en que se te considera asexual, ¿no? Una persona no sexuada, es más fácil que permanezca esa mirada que te considera como un niño, como una niña, ¿no? Esa mirada infantilizadora. Entonces, lógicamente, si se te ve como un niño, pues parece natural que estés a cargo de la familia, dependiendo de la familia, que es lo que hacen los niños. Bueno, y si no está la familia, pues en una institución que te cuiden, ¿no? Entonces, este círculo vicioso, ¿no? Pero claro, a la medida en que vives en una institución donde no hay ningún tipo de posibilidad de tener una vida plena de relaciones en general, mucho menos en el aspecto sexual, pues más fácil que se te siga viendo como un niño, en fin. Hay un círculo vicioso aquí que perpetúa la institucionalización, la sexualización, la infantilización. Y esa fue la motivación del documental de Suifac, al que hacía referencia antes Carmen, que tuvimos el privilegio de presentar ahí en el CRMF hace algunos años, y que lo que pretende es esto, ser parte de un proceso de sexualización de la diversidad funcional, es decir, algo tan sencillo como presentarnos como seres sexuados, como seres sexuales, para romper con esa mirada infantilizadora y por lo tanto para entender que si hay situaciones de dependencia no son naturales, porque no somos niños, sino que son cuestiones políticas y sociales que hay que abordar, ¿no? Y que hay alternativas a esas situaciones de dependencia, ¿no? La vida independiente es posible con los apoyos adecuados y con, digamos, no solo los apoyos materiales, sino también los apoyos simbólicos, que de esto nos vamos a ocupar, ¿no? Porque al final no es solo que disponga de los apoyos como la asistencia personal o el transporte accesible o la escuela inclusiva, claro que eso es imprescindible, pero incluso aunque eso esté disponible, si tú no tienes en la mente, en la cabeza, que vivir es para ti, que relacionarte en los diferentes ámbitos sociales también es para ti, pues no va a ocurrir, no va a ocurrir por mucho que tengas las herramientas para poder llegar a hacerlo, ¿no? Pienso muchas veces en mi madre o mi abuela, ¿no? Que como mujeres les tocó una época en la que el mundo posible, por donde ellos nacieron y en la época en que nacieron, el mundo posible para ellas era muy pequeñito, ¿no? Y no estudiaron, no hizo falta que nadie se lo prohibiese, ¿no? En teoría se podía, pero no estaba en su cabeza, ¿no? No era parte del mundo posible tener una vida propia, estudiar, trabajar, sino que era un mundo más pequeñito, pues de tu casa, con tu marido, tus hijos y depender de ese marido. Entonces, bueno, necesitamos los apoyos y necesitamos el manual de instrucciones de esos apoyos para poder avanzar hacia un modelo de vida independiente. Y dentro de esa importancia de lo simbólico, ¿no? de cómo nos informa la cultura, el arte, los medios de comunicación de lo que es la diversidad funcional,
está la cuestión del lenguaje como algo central también, ¿no? No se trata de ser políticamente correctos, de no molestar, de ser sutiles, de ser amables, no se trata de esto. Se trata de ser políticos, es decir, de situar la diversidad funcional como una cuestión política, no como una cuestión de tragedia personal o de caridad o de solidaridad, sino como una cuestión de derechos humanos y de violación de esos derechos humanos. Entonces, cuando desde el movimiento de vida independiente hablamos de diversidad funcional, no es con la intención de ser correctos, sino con la intención de situar el eje de pensamiento no en las supuestas capacidades del individuo, sino en el terreno de la diversidad humana, ¿no? De las diferencias. Entonces, bueno, lo que veis en la diapositiva, este meme famoso de Batman y Robin, ¿no? Que hace referencia a que a veces se dice, bueno, diversidad funcional es como interesante, pero lo oficial es discapacidad. Bueno, pues no sé si eso es a favor o en contra de utilizarlo, porque la oficialidad nos ha colocado términos como subnormal, a día de hoy es oficial llamarnos inválidos, grandes inválidos, hasta hace 4 días en la Constitución minusválidos. En fin, que la oficialidad tampoco es que nos haya ayudado mucho a construir un imaginario interesante para la diversidad funcional, con lo cual el que sea oficial o no el término no es lo importante, lo que hay que pensar es de qué queremos hablar, ¿no? Otra de las cosas que se dice es que diversidad funcional invisibiliza. ¿Pero invisibiliza qué? ¿Qué es lo que quieres visibilizar? A veces estos discursos vienen de quienes tienen un negocio basado en dar pena, básicamente. Tienes que vender algunas cosas que tampoco ofrecen tanto a la gente y que la base para sostener ese negocio es dar un poquito de pena para que te compren lo que vendes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que visibiliza la diversidad funcional? Pues eso, que somos diferentes, que funcionamos de manera diferente, que hacemos las cosas de manera diferente, que no somos peores, que no somos menos capaces, ni más, o sea, que la cuestión de nuestra realidad no tiene que ver con las capacidades, sino que tiene que ver con cómo se gestiona la diversidad, ¿no? Veíamos antes ahí a Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, qué listo es el que le firmaría a él un certificado de discapacidad, ¿no? Del 100% seguramente, en su caso. O sea, ¿qué quiere decir eso? No estamos haciendo un buen análisis de la realidad cuando estamos diciendo que Stephen Hawking es incapaz a un 100%. Porque esas capacidades no pertenecen a ciertas características físicas del individuo, sino que tienen que ver con la interacción compleja de todo el entramado social, ¿no? Y cómo se construye. Y nadie es más capaz o menos intrínsecamente por sus características físicas, sino que siempre es resultado de esa interacción. Pero claro, nadie le coloca un certificado de discapacidad a una ciudad o a una escuela o a un tren, ¿no? Siempre es la persona la que se lleva el cartelito, la que sigue señalada como lo problemático, lo que está mal, lo que debería ser de otra manera. Entonces, esta es la idea de la diversidad funcional como propuesta de lenguaje, que tiene que ver con un cambio de pensamiento, como decía. Es decir, si cambiamos las palabras pero no cambiamos la realidad, pues al cabo de un tiempo esas palabras estarán igual de contaminadas y tendrán el mismo sentido peyorativo que tienen las otras, ¿no? Por lo tanto, la idea de cambiar el lenguaje es parte de un cambio de mirada, de pensamiento y de políticas, ¿no? Porque al final, cuando nombramos la realidad de una cierta manera, estamos pensando de una cierta manera y ese pensamiento también se convierte en acciones cotidianas, se convierte en políticas públicas. Entonces, este pensamiento tradicional de la discapacidad pone el énfasis en eso, en la capacidad, ¿no? A veces la gente piensa que tenemos un problema con el dis de la discapacidad, ¿no? Y subrayan capacidad y lo ponen en mayúscula, no. Tenemos el problema con capacidad, ahí es donde tenemos el problema, no con el dis. El intentar describir nuestra realidad a partir de supuestas capacidades, ¿no? Cosa que no se hace con nadie más, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es poner el eje de pensamiento, de reflexión, en otro lugar, ¿no? Que es el de la diversidad, y en este caso la diversidad corporal, que hace que haya una manera diferente de funcionar, de hacer las cosas cotidianas, ¿no? Y ahí es donde nos interesa hacer ese ejercicio de realismo al final, porque pensar que existe la normalidad y algunos grupitos que no lo son, es ser poco realista, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien que sea normal? Nadie es normal, ¿no? Sobre todo si lo miras de cerca o si lo miras suficiente rato, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que es un hecho, es que todos somos diferentes, ¿no? Y que un mismo cuerpo, además,
va cambiando a lo largo de los diferentes ciclos vitales. Por lo tanto, la diversidad es una realidad incontestable. La normalidad es un mito que solo sirve para intentar construir un relato de por qué algunos tenemos que tener una mala vida, ¿no? Porque se supone que no somos como deberíamos ser. Otro mito del modelo de la discapacidad es pensar que existen seres autosuficientes, ¿no? Por lo tanto, los dependientes, ¿no? Los grandes dependientes, como los llaman oficialmente hoy día, pues claro, tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero ¿quién es autosuficiente, no? La gente cree que si yo bebo agua a mi manera, que es con las manos de mi asistente personal, y mis decisiones sobre esa acción, yo decido cuándo bebo, qué bebo, a qué ritmo, dónde, ¿no? Pues si estoy tomando todas las decisiones sobre esa acción, estoy bebiendo yo a mi manera, no me están dando de beber, ¿no? No soy un objeto sobre el que intervienen profesionales. Soy un sujeto que toma decisiones y con su forma de autonomía, que conlleva ese apoyo, hago la acción de beber pues con la misma libertad y con la misma autonomía que cualquiera, ¿no? Pero resulta que si el vaso lo sostiene en las manos de mi asistente, soy dependiente. Y quien lo bebe con sus propias manos no es dependiente. Pero bueno, esto es un efecto óptico, es una ilusión óptica, porque ese vaso lo están sosteniendo miles de personas. Para que ese vaso de agua sea posible, hay miles de personas que lo están sosteniendo. Lo que pasa es que está invisibilizado todo ese entramado social que hace posible satisfacer la necesidad de agua, que es común a todo el mundo. Y no veo cuál es la diferencia entre que el vaso lo sujeten 10.000 manos o que lo sujeten 10.001. Es algo anecdótico, ¿no? Pues eso del individuo autosuficiente no existe en realidad. Con lo cual, todo ese entramado de los dependientes y los independientes no es cierto. Lo que hay es una interdependencia en que todos necesitamos de los demás y todos aportamos a los demás. Entonces, lo que se trata es de que haya, digamos, las estructuras sociales para que las diferentes maneras de relacionarse con los demás sean posibles, ¿no? Que la dependencia aparece cuando faltan esos apoyos. Si están, pues cada uno lo hace a su manera, ¿no? El modelo de la discapacidad insiste en eso, en que los cuerpos son el problema. Los certificados de discapacidad se dan a cuerpos, ¿no? Por mucho que se hable de la interacción con la sociedad, pues la sociedad nunca se lleva un certificado de discapacidad, se lo llevan las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay que insistir en señalar dónde está el problema. El problema nunca son las personas somos como somos. El problema es una sociedad poco realista, que no la hemos construido y no la estamos gestionando de manera suficientemente realista para atender toda la diversidad existente, en particular la diversidad funcional, ¿no? Debes romper con este esquema también muy tramposo, ¿no?, del modelo de la discapacidad, que es en la medida en que seas capaz de cosas, estas cosas, pues, ¿qué cosas son importantes en la vida, ¿no? Pues alguien determina, ¿no? Si tú miras un baremo de los que te catalogan como discapacitado o como dependiente, y ahí se determinan cuáles son las cosas importantes de la vida, como abrir una puerta por ti mismo, cortar un filete por ti mismo. Bueno, volvemos, ¿qué es hacerlo por ti mismo? Es simplemente obviar todo lo que hay detrás que lo hace posible para cualquiera, ¿no? Pues en la medida en que puedas hacer uso de unas ciertas capacidades, las que están ligadas a una idea de productividad, de que el individuo pueda llegar a ser productivo, porque a nadie le interesa si ríes o si haces reír, si sabes escuchar, ¿no? Son cosas muy importantes en la vida, pero que no están para nada, no esos baremos ni estarán nunca, ¿no? Y esperemos que lo estén. Entonces, esas capacidades vinculadas a la productividad te dan acceso a la ciudadanía, te dan acceso a participar en los diferentes ámbitos sociales, ¿no? Si no tienes esas capacidades, pues se te veta ese acceso, ¿no? Cuando decía antes, de los 350 diputados, ¿cuántos tienen diversidad funcional? Pues no son 35. ¿Por qué? Bueno, pues si fuesen 34 o 33 o 32, podríamos decir, bueno, pues por casualidad, pero si es uno o dos los que hay, tendría que ser 35, pues hay algo estructural. Hay algo que está negando esa participación política. Y es que se espera que las personas con discapacidad se adapten al modelo y no que el modelo se adapte a esa realidad. Entonces, si no tienes acceso a los diferentes entornos sociales, la educación, el mundo laboral, la cultura, el ocio, se considera que tu vida es poco digna o menos digna, ¿no? Luego iremos a estas cuestiones de bioética, ¿no? ¿A quién se le abre la puerta del suicidio asistido? ¿A cualquiera? ¿No? A algunos con una cierta etiqueta, ¿no? ¿En qué casos se permite abortar más allá del plazo establecido para cualquiera? Pues
aquellos cuerpos que van a llevar una cierta etiqueta, no cualquiera. Entonces, bueno, esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, lo que se propone desde el modelo de la diversidad funcional es darle la vuelta, ¿no? Es decir, no es la capacidad lo que compartimos, es la dignidad. La dignidad es lo único en lo que somos iguales, todas las personas, absolutamente. No hay dos personas que tengan menos dignidad, una menos dignidad que la otra. En eso es lo único que somos iguales. A partir de esa igualdad y la dignidad hay que construir la sociedad de manera que haya un acceso a la ciudadanía igual, porque responde a una misma dignidad. Y es esa participación en los diferentes espacios de ciudadanía lo que va a generar capacidades. Las capacidades van a surgir como flor, como fruto, no como requisito previo. Como requisito previo es una trampa grande que genera exclusión, que genera sufrimiento y que nos hace perdernos oportunidades. Hay que organizar las cosas para que las capacidades surjan como resultado, como producto, como fruto, como flor. Y hay cosas que no podemos imaginar. Un ejemplo, me permitiréis muy personal, pero para que se entienda. Carmen me presentaba antes como licenciada en matemáticas y hablaba, por ejemplo, del documental de Isla. Pues, ¿cómo iba yo a saber ese itinerario vital? ¿No? Era imposible de imaginar. Lo importante es que gracias a haber contado con apoyos como la asistencia personal se abren posibilidades. Y mira, pues, una de las cosas ha sido acabar haciendo ese documental, por ejemplo, que es algo muy distinto de haber hecho una licenciatura en matemáticas. Es decir, que hay que abrir las posibilidades porque si no, no tenemos ni idea de lo que nos podemos llegar a perder de riqueza social, cultural, humana. Bueno, y dentro de toda esta transformación hay que tener en cuenta la conexión con otros ejes de opresión, ¿no? Es decir, todo el sistema social económico en el que vivimos se basa en principios como la acumulación de capitales, como el objetivo de todo el movimiento social, y para conseguir esa acumulación de capital son obligatorias la productividad de manera competitiva contra los demás, y es obligatorio reproducir tanto la masa consumidora como la masa mano de obra, ¿no? Entonces, estas obligaciones sociales de producir y de reproducir generan opresiones, ¿no? El capacitismo es lo que llamamos a este sistema que valora unos cuerpos como más valiosos que otros porque se supone que tienen unas capacidades mejores que las de otros, ¿no? O el sexismo en general, en cuanto a esa reproducción obligatoria, que hace valorar de más valiosas sexualidades que tienen que ver con la reproducción, y entonces todas las orientaciones, las identidades sexuales que no van en la línea de la reproducción, pues se consideran de menor valor, de menor importancia, ¿no? Entonces, bueno, hay que conectar estos ejes de opresión porque al final se trata de una misma necesidad de transformación, ¿no? De pasar de un sistema donde lo que te mueve es el miedo, ¿no? La necesidad, es decir, pensar que los bienes en el mundo son escasos y por lo tanto hay necesidad y se hacen las cosas por necesidad, ¿no? Es decir, no, los bienes no son escasos, lo que pasa es que están mal repartidos, ¿no? Y la pregunta fundamental que tenemos que hacernos a la hora de organizarnos socialmente no es tanto qué necesitamos, sino qué queremos, ¿no? Digo porque, por ejemplo, mi padre, que nació pues, también en pleno fascismo en España, y pobre, qué mala ocurrencia, pues no fue nunca a la escuela, ¿no? O sea que efectivamente se puede vivir sin educación. No pasa nada, no es necesario, pero no es lo que queremos, ¿no? Entonces podemos articular una sociedad mucho mejor para todo el mundo si nos preguntamos qué queremos, que si nos preguntamos qué es necesario, ¿no? La idea de relacionar esta transformación de la diversidad funcional con otros ejes de opresión. Entonces, ahora cuando todo el rato, al hablar de vida independiente, por ejemplo, cuando explicaba cómo bebo agua, ¿no? ¿Cuál es mi forma de autonomía? Pues con las manos de mi asistente personal y mis propias decisiones. Cuando se dice esto hay que entender que es una metáfora, ¿de acuerdo? Las manos son una metáfora, pueden ser unas manos físicas, pero puede ser una silla de ruedas eléctrica, lo que te permite hacer la acción a tu manera, por ejemplo, desplazarte en lugar de andando, pues rodando, y puedes hacerlo con libertad, siempre que esté bien construido el entorno. Entonces, es una metáfora las manos. Las manos también pueden ser
un conjunto de indicaciones, un acompañamiento, un protocolo, que eso a veces, o también manos físicas, o todo. O sea, que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, esto es más habitual, por ejemplo, en la diversidad intelectual. Todo este modelo de vida independiente no es solo para las personas con diversidad física, que claro, como yo tengo diversidad física, cuando hablo, pues mucha gente piensa que solo hablo para los míos, para los de la diversidad física, ¿no? Es muy curioso porque cuando habla alguien sin diversidad funcional, pues no se le pone en cuestión, sino que parece que pues ya habla para todo el mundo porque sí, porque mira. Bueno, el modelo que estamos explicando es para todo el mundo, entendiendo que esas manos son una metáfora y entendiendo que la toma de decisiones, cuando decimos tomo mis decisiones, hay muchas maneras de tomar decisiones. No es solo la mayoritaria en la que pues, cada persona toma sus decisiones cotidianas siempre y en todo momento, por sí misma sin que intervenga nadie. Las personas con diversidad intelectual necesitan que se genere todo un apoyo a esa toma de decisiones, un engranaje. Hay que definir una especie de mapa dinámico, ¿no?, que se va transformando en el tiempo sobre la toma de decisiones, ¿no? Es decir, hay que saber qué cosas la persona con diversidad funcional puede decidir por sí misma. Pues siempre pongo el mismo ejemplo, pero esto me parece muy sencillo. Pues, si puede decidir si prefiere desayunar zumo de naranja o zumo de manzana, tenemos que organizarnos de manera que lo pueda decidir. No puede ser que lo decida un nutricionista, por mucho que sepa más que la persona con diversidad intelectual, ¿no? Porque puede parecer que no es muy importante decidir el zumo que quieres, pero si eso es lo que puede decidir la persona, esa va a ser la diferencia entre vivir como un objeto y vivir como un sujeto. Entonces hay que establecer bien qué cosas la persona puede decidir por sí misma, qué cosas puede decidir con el apoyo necesario en ese proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, imaginemos una persona con un diagnóstico de síndrome de Down que quiere hacer unas vacaciones. Pues si tiene que organizarlo todo por su cuenta, quizás una complejidad que impida hacer esas vacaciones. Pero si tiene un apoyo en esa toma de decisiones, va a poder decidir muchas cosas, ¿no? Va a poder decidir si quiere ir a costa, a montaña, si quiere ir en coche, en tren, en avión, si quiere hacer excursiones o quiere hacer un curso, o quiere ir al cine. O bueno. Entonces, si cuenta con ese apoyo en la toma de decisiones, va a poder decidir muchas cosas. Y luego habrá otra serie de cosas que no podrá decidir la persona con diversidad intelectual, porque ni con ese apoyo, pues, las decisiones tendrían sentido positivo en su vida. Pues, pensemos, por ejemplo, hacer un plan de pensiones, ¿no?, por decir algo. Ahí simplemente lo que tiene que haber es una interpretación de la voluntad de la persona. Una interpretación, ojo, no una sustitución. No es yo soy la persona responsable y decido lo que a mí me parece mejor, sino hago el esfuerzo honesto de interpretar cuál sería la voluntad de la persona a la que apoyo. Entonces, este mapa que se establece entre la propia persona con diversidad intelectual, sus asistentes ya sean asistentes personales o asistentes sexuales. Luego iremos a esta figura del asistente sexual que aún no hemos mencionado, ¿no? Pero en cuanto a concepto es lo mismo que asistencia personal, que asistencia sexual. Entonces, son herramientas, apoyos para esa vida independiente. Y luego, pues el círculo de apoyos, por ejemplo, que suele estar formado por personas cercanas, familiares o profesionales que conocen muy bien a la persona con diversidad intelectual. Existe también la figura del garante, que es alguien experto en derechos, que se asegura que esas relaciones de asistencia son adecuadas y se dan de manera eficiente. En fin, a partir de ahora quede claro que cuando hable de toma de decisiones, de mis decisiones, hay muchas maneras de tomar decisiones. Y por lo tanto eso hace que el modelo de vida independiente tenga sentido tanto para las personas con diversidad física como para las personas con diversidad intelectual. Simplemente entendiendo bien que las herramientas para cada realidad pues serán distintas, pero los principios son los mismos. Entonces decía que, bueno, todo esto que hemos visto un poco conforma todo ese entramado, digamos, simbólico que nos debe ayudar a que esté en la cabeza de las personas que el mundo, que la vida, de una manera completa, es para ellos, ¿no? Todo ese poder de lo simbólico es necesario para poder hacer esa vida independiente, ¿no?, tener esa vida propia. Y ahora vamos a ir a lo material, ¿no? Esa concepción de tener una vida propia se apoya en lo material y fundamentalmente hay muchos elementos, pues la escuela inclusiva, el transporte accesible, la accesibilidad universal en general, el diseño para todos en general.
Pero yo me voy a centrar en dos figuras concretas que, bueno, que son claves porque al final te ponen en el mundo y si te falta transporte accesible, pero te has podido levantar de la cama porque tienes asistencia personal, pues te vas a poder quejar de que no hay transporte accesible. Si no te levantas de la cama, pues ni se nota que no hay transporte accesible. Entonces me voy a centrar en la asistencia personal y la asistencia sexual. En la asistencia sexual luego iremos con más detalle, pero no solo por la importancia material de poder tener ese apoyo, sino por la importancia simbólica también de lo que supone pensar y dar valor a esta dimensión de la sexualidad en las personas con discapacidad. Bueno, entonces, para entender estas figuras lo que necesitamos es entender que hay diferentes formas de autonomía, ¿no? Que la autonomía no es una y no consiste en hacer las cosas solo. Esto en realidad es, como decíamos antes, una ficción, un mito, un efecto óptico, ¿no? Eso en realidad no existe. Está invisibilizado por una buena organización social que hace que la gente crea que come de manera autónoma. ¿Cómo que comes de manera autónoma? Tú has cultivado, tú has cazado, tú has pescado, tú has construido esos cuchillos. O sea, nadie lo hace de manera sin los demás. La cuestión es qué apoyos se necesitan para tomar las decisiones con libertad sobre qué hacer en tu vida cotidiana. Entonces, sabemos una minoría de personas que nuestra forma de autonomía consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona y nuestras propias decisiones. Por ejemplo, en la foto que veis, pues para beber, ¿no? de una bota. Pues si esas manos son las de un familiar, pues se bebe cuando se puede, y donde se puede. Si esas manos son las de un asistente personal, pues se habrá decidido cuándo se bebe, dónde se bebe y a qué ritmo se bebe, ¿no? Entonces, no es lo mismo depender de la buena voluntad que tomar tus propias decisiones sobre tu vida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, como decíamos, entre vivir como un objeto y un sujeto. Por eso es valioso el modelo de vida independiente con asistencia personal. Entonces, lo que hay que entender es que cuando estoy bebiendo con las manos de mi asistente, no me está dando de beber mi asistente, sino que yo bebo a mi manera, que es con sus manos. Antes ponía el ejemplo de peinarme, y con todo, ¿no? Al final. Quizás sea más claro cuando el apoyo es tecnológico, ¿no? Con la silla, una silla de ruedas eléctrica, pues aunque el movimiento lo hace la silla, nadie piensa que la silla me pasea por la ciudad, ¿no? Todo el mundo entiende que como las decisiones las tomo yo, sobre por dónde ir, cómo ir de rápido, bueno, dentro de unos límites, pues estoy tomando todas las decisiones significativas sobre esa acción que es pasear, pues por lo tanto, paseo a mi manera, aunque el movimiento lo haga la silla, ¿no? En cambio, cuando el apoyo en lugar de ser tecnológico es personal, a la que aparece el válido, el normal, pues ya se me borra como sujeto y solo se me entiende como un objeto sobre el que actúa esa persona normal válida. Pues no. Si nos organizamos bien, todo el mundo puede vivir su vida cotidiana con su forma de autonomía, ¿vale? Y la idea de la asistencia sexual pues es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son las tareas concretas, ¿no? Responde a la misma idea, pero las tareas son más acotadas, ¿no? Porque un asistente personal, por ejemplo, hay un acuerdo social, diría que en nuestro entorno, pues absoluto, en que no hay ningún problema en que pueda, por ejemplo, tocar tus genitales durante un tiempo, es necesario, porque la intención es higiénica, ¿no? Entonces, como la higiene lo valoramos como algo importante, pues no hay ningún tipo de problema, ni social, ni cultural, ni político, en que tu asistente personal, entre sus tareas, tenga ese contacto con los genitales porque la intención es higiénica. Pero si en lugar de ser la intención higiénica durante un solo instante, la intención fuese algo tan horrible como generar placer, pues entonces sí que hay un problema social, cultural, político, casi apocalíptico, ¿no? Esta es nuestra realidad, no hay un problema con la intención de dar placer a los demás. Entonces, por eso generamos dos figuras diferentes para que ninguna de ellas entorpezca el desarrollo de la otra, ¿no? Entonces, con esta misma idea, las funciones de un asistente sexual son las de convertirse en tus manos, que decíamos, para hacer lo que la mayoría hace pues con las suyas propias, ¿no? Que es explorar todo el cuerpo, conocerlo, saber qué sientes, cómo sientes, qué te gusta, qué no. Eso es muy importante porque muchas
O sea, las tasas de violencia en general y las de violencia sexual en particular son mucho mayores sobre las personas con diversidad funcional. Y en parte tiene que ver con la imposibilidad de reconocer situaciones de abuso porque no se ha tenido ese acceso al propio cuerpo, no saber qué se siente cuando te están tocando de una manera, cuando te están tocando de otra. Por lo tanto, ese asistente sexual, esas manos, lo que hacen es posibilitarte el acceso a tu propio cuerpo para poder conocerlo, para poder explorarlo, para poder vivir también el autoplacer, ¿no? La masturbación. Esto que la mayoría hace con sus propias manos, esta minoría lo hacemos con las manos de nuestro asistente y nuestras propias decisiones. Por lo tanto, si se entiende bien esta definición, se ve claro que estamos hablando de un apoyo para el autoerotismo, que es lo que cualquiera hace con sus propias manos, autoerotismo, no para el erotismo, porque el erotismo tiene que ver con el encuentro con el otro y eso no va por la vía del derecho, eso va por la vía del acuerdo, y ese acuerdo puede ser por deseo, puede ser por amor, puede ser por dinero, por lo que sea, pero en ningún caso va por la vía del derecho. Pero acceder al propio cuerpo sí que entendemos que es un derecho. Entonces, no se trata, no es una figura, el asistente sexual no es alguien con quien tener sexo, sino alguien que te apoya para que tengas sexo contigo mismo, o bien para que tengas sexo con otras personas que no son el asistente sexual. Esto es habitual cuando las dos personas tienen diversidad de tipo motor, por ejemplo, y para tener según qué posiciones o movimientos en sus prácticas sexuales, pues necesitan un apoyo, por ejemplo. Pero en ningún caso la persona asistente involucra su sexualidad en ese vínculo. No tiene que excitar a la persona con esa funcional, no tiene que excitarse, no tiene que darle abrazos, cariños, besos. Nada de todo eso tiene que ver con la figura del asistente sexual. Es como el asistente personal, que no es tu amigo, y tiene que reírte los chistes, ¿no? Te da un apoyo para que tengas tu propia vida y puedas compartirla con tus amigos, ¿no? Tenerla con tus amigos. Pero no es tu amigo. Bueno, tiene por qué serlo, es decir, que tampoco el panadero tiene por qué ser tu amigo y pues, a lo mejor con el tiempo os hacéis amigos, pero vaya, que no es su función profesional. Entonces, con la asistencia sexual hay que tener claro esto, es un apoyo instrumental, no es una intervención terapéutica porque ese apoyo no es necesario porque estemos enfermos, sino porque somos como somos. No es un apoyo educativo, porque no se trata de que nos enseñen cómo somos, sino un apoyo instrumental para que podamos descubrir como todo el mundo su cuerpo y su autoerotismo. Y ese apoyo instrumental, pues, bien entendido, no implica la sexualidad de la persona asistente. ¿De acuerdo? Entonces decía que esto es importante no solo por la importancia del apoyo material para vivir la sexualidad, que ya es muy importante, sino su dimensión simbólica, ¿no? Porque reconocer esto, reconocer el derecho a la asistencia sexual es reconocer a la persona con discapacidad funcional también en su dimensión sexual, ¿no? Y por lo tanto, eso va directo contra la línea de flotación de esas miradas paternalistas e infantilizadoras de las que hablábamos al principio, ¿no? Es una pieza clave la asistencia sexual para romper con la infantilización permanente que hay sobre las personas con discapacidad funcional, que tiene los efectos que ya comentábamos antes, ¿no? De justificar la institucionalización, la dependencia de la familia, etc. Bueno, entonces, a la hora de pensar estos servicios, la asistencia personal, la asistencia sexual, es muy importante entender cómo la estructura de los servicios contribuye a un tipo de sociedad o a otro, ¿no? Esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de décadas y creo que hay mucho consenso sobre cómo funciona este mecanismo. Lo que sabemos es que cuando hay un servicio que se dirige a toda la población, un servicio general, pues como el transporte, como la vivienda o la educación, si ese servicio lo hacemos inclusivo, lo diseñamos y lo gestionamos de manera que se pueda atender a cualquiera, sea como sea, tenemos una educación inclusiva, un transporte accesible, una vivienda accesible, pues resulta que eso genera inclusión porque puedes vivir en la comunidad, ¿no? La persona con discapacidad funcional se relaciona dentro de su comunidad y además eso genera algo que beneficia al conjunto de la comunidad porque ese transporte va a ser más confortable, más seguro para todos. Esa educación va a tener más herramientas pedagógicas y mejores para todo el alumnado. Esas viviendas van a ser más confortables, más amigables, más acogedoras para el conjunto de la población. Y así con todo. Es decir, que los servicios generales, cuando los hacemos inclusivos, son una herramienta de transformación social, ¿no? En cambio, cuando un servicio general, en lugar de hacerlo inclusivo, lo desdoblamos
y generamos uno especial para gente especial, porque es muy complicado, porque no sabemos qué hacer, porque esto es mucho rollo, porque así estarán mejor, no sé, por 1000 cosas, y entonces generamos el transporte especial, la residencia, la escuela especial, ¿no? Esto no transforma la escuela para el conjunto de la población, no transforma el transporte, es decir, se pierden estas oportunidades de ser motor de transformación social y lo que hacen es perpetuar esas situaciones de desigualdad, ¿no? Esa segregación, ese crear un mundo aparte, paralelo, no permite la convivencia. Si convivencia, pues las cosas se quedan así, pues in eternis, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. En Barcelona, por ejemplo, el servicio de metro empieza a las 5 de la mañana. El transporte especial a las 8. Pues ya está, ¿no? Cuando vamos en un transporte que es para todos, tenemos más oportunidades. Cuando vamos a un sitio especial, pues menos. Ya está. No hay más. Y luego hay otra cosa que son los servicios específicos, que no se dirigen a toda la población, sino que son específicos de ciertas minorías, de ciertas formas de autonomía. Por ejemplo, la asistencia personal no se ofrece a toda la población, solo a aquellas personas cuya forma de autonomía es hacer las cosas con las manos de otra y sus propias decisiones. Un intérprete de lengua de signos, como aquí José maravilloso que nos está haciendo la interpretación, pues no se ofrece a toda la población, solo a aquellas personas que hablan con las manos, que hablan con lengua de signos. O la asistencia sexual en el modelo que hemos hecho, ¿no? que hemos presentado. Pues es específico, no es para toda la población, solo para aquellas personas que tienen esta forma de autonomía. Digo porque hay otras cosas, otros modelos, otras propuestas a las que también se les pone la etiqueta de asistencia sexual y que en realidad responden más a una estructura de servicio especial. Es decir, si en un servicio lo que se propone es que se puede acordar cualquier tipo de práctica sexual y ese servicio se dirige solo a personas con unas ciertas características, pues eso es un servicio de prostitución especial. Estamos en esto, ¿no? Estamos en esta estructura. La prostitución existe a nivel general y entonces hay propuestas que en lugar de trabajar para que esa prostitución se vuelva inclusiva, que es lo que ofrecería posibilidades de transformación, pues lo que hacen es una propuesta de prostitución especial, ¿no? Se llame como se llame, pero al final el funcionamiento, la estructura es de servicio especial. Entonces, bueno, pues esto ya lo hemos aprendido en todos los ámbitos, no tendríamos por qué repetir el modelo en la sexualidad y en particular en la asistencia sexual, ¿no? Hay que distinguir bien cómo son las diferentes propuestas. No cualquier tipo de trabajo sexual que se haga con las personas con necesidad funcional es asistencia sexual. Hay que distinguir bien porque si ese marco no se entiende, pues no va a funcionar ni para las personas trabajadoras ni para las personas que reciben el apoyo. Porque en cualquier trabajo con personas, o el marco está claro o no funciona. Más. Entonces, una cosita más sobre esos apoyos materiales, ¿no? Muchas veces la gente dice, mira, Antonio, esto que explicas de la vida independiente, la asistencia personal, pues está bien, suena bien, es interesante, pero eso es muy caro, no nos podemos permitir eso, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta lo que tenemos ahora? Ah, pues no lo sé. Bueno, pues vamos a hacer números, porque resulta que cuando hacemos números, el modelo de vida independiente es mucho más eficiente a nivel económico también que el modelo familiar o el modelo institucional. Por ejemplo, algunos servicios del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? El servicio de ayuda a domicilio al Ayuntamiento le cuesta 20 euros la hora, ¿no? De media más o menos. La asistencia personal autogestionada que hacemos en la OBI, en la Oficina de Vida Independiente de Barcelona, está saliendo por 12 euros, pero no porque cobren menos. Muchas veces es al contrario, incluso cobran más, sino porque eliminamos los intermediarios entre la persona y la solución. Aquí no hay el director, el subdirector y la coordinadora y no sé qué. Y hay la persona y los asistentes. Y eso es más eficiente. Le da más trabajo, evidentemente, más complejidad, pero es mucho más eficiente. Encerrarnos en una residencia, dice la Generalitat, que les está costando 3.200 euros de media. Algunas son más caras. Bueno, el programa de asistencia personal del Ayuntamiento de Barcelona, que en la OBI somos todas personas valoradas en ese grado 3 de dependencia, ¿no? No somos los perfiles más fáciles, pues de media está costando 2.800 euros al mes. De media, ¿eh? Luego cada persona hay que respetar la individualidad, ¿eh? Cada persona pues, recibe lo que necesita. Entonces,
2.800 contra 3.200. Hay un margen muy interesante. Y alguien diría, bueno, pues lo de la familia está bien, eso es gratis. Bueno, gratis. Gratis será para que hace la hoja de cálculo, no para la señora que con 80 años está ahí al pie del cañón cada día, ¿no? Porque ¿cuánto vale la vida de esas personas, muy mayoritariamente mujeres, que están a cargo de esa atención porque no hay los apoyos necesarios? ¿Cuánto vale eso? Bueno, hay herramientas de la sociología que permiten valorar un poco ese impacto de los servicios, ¿no? Poniendo un cierto valor económico a cuestiones sociales, una técnica que llaman el Social Return of Investment, el valor social, el retorn social de la inversión, una cosa así. Uy, me salía en catalán. Se me va esto como lo hacemos aquí. El valor social, el retorno social de la inversión que se hace en un tipo de servicio. Cuando se estudió en Barcelona, por ejemplo, el servicio de asistencia personal, por cada euro que se gastaba la administración, luego se valoraba el impacto que eso generaba, se le ponía valor y era de 3 euros. Por cada euro, 3. Es decir, es muy eficiente si ponemos valor a esas vidas, a esas situaciones, y no pensamos que es gratis, ¿no? Que ya lo decía Antonio Machado, que es de necios, confundir valor con precio. A lo mejor en el Excel sale un 0, pero aquello tiene un precio inasumible a nivel humano, ¿no? A nivel social. Entonces, cuando nos encierran en instituciones, no es por economía, es por principios, porque siguen creyendo que estamos mejor allí. No es por economía, es más eficiente darnos los apoyos para que tengamos nuestras propias vidas. Esta relación entre lo simbólico y lo material lo vemos aquí una vez más, ¿no? Cuando vas a la administración a veces te encuentras con que te dicen no podemos hacer esto de la asistencia personal porque es muy caro. Te presentan los números y dices, no es más caro, es más barato, de hecho, más eficiente. Ah, bueno, pero es que la residencia está mejor. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estoy en la residencia? Pues estoy mejor o porque no es barato. Porque al final, ¿no? Aquí hay una falta de reflexión, unos automatismos en las respuestas que no funcionan, ¿no? Necesitamos reflexionar, aprender de experiencias que ya son largas en el tiempo, ¿no? Y ir transformando todo este entorno. Esta diapositiva me la saltaré un poco porque es poco explicativa de la figura de la asistencia sexual. Lo podéis mirar en internet si tenéis interés. Es simplemente poner en relación la asistencia sexual con otras figuras cercanas del trabajo sexual o de la terapia sexual, ¿no? Como tienen cosas en común y cosas diferentes, ¿no? Y finalmente, porque supongo que voy regular de tiempo, quería tocar ni que fuese brevemente la cuestión de la bioética, ¿no? Porque hemos visto, digamos, la esfera de lo simbólico, la esfera de lo material, y decía que había una tercera esfera que era la de las cuestiones bioéticas, que en mi opinión están muy interconectadas y cada una de ellas alimenta a las otras, ¿no? Hay un círculo, una red en realidad, porque cada una de ellas está conectada con las otras y no podemos cortocircuitar esa red solo transformando un nodo, sino que hay que atender a los tres, porque si no, no va a haber una transformación real, ¿no? Las dos cuestiones clásicas, fundamentales, vinculadas a la diversidad funcional en el terreno de la bioética, son el aborto eugenésico y el suicidio asistido, ¿no? Empezar por el suicidio, que también está como más de actualidad, porque hace poco se aprobó una ley de eutanasia en España y entró en vigor hace pocos días. Entonces, la ley se ha hecho con la mejor de las intenciones, en mi opinión, y con un fin que es loable y que creo que debe tener un apoyo social, pues si no unánime, muy amplio, ¿no? Porque la intención de la ley es evitar el sufrimiento irremediable e insoportable. Es decir, un sufrimiento del cual no se puede hacer nada para evitarlo y que además pues la persona dice no poder soportarlo. Pues también me parece, vamos, de lo más ético y decente dar apoyo a alguien que está en esa situación, ¿no?
y que no tenga que recurrir a un acto de brutalidad como tirarse a un tren o por la ventana o no sé. Este tipo de acciones de tanto dolor y de tanta violencia, ¿no? Pues me parece muy bien que se les dé un apoyo para poner fin a su vida de la manera más, bueno, menos violenta posible y acompañado de su entorno, en fin, la mejor manera posible. Entonces, el fin de la ley es perfecto, yo creo que es algo muy compartido, ¿no? El problema viene cuando la ley, en lugar de simplemente establecer esto, que se ofrecerán estos apoyos a cualquier persona que sufra de manera irremediable e insoportable, si lo dejase aquí pues estaría perfecto. Luego, lógicamente, pues hay unos mecanismos de garantía para que se pueda acreditar que esa demanda no responde a un mal momento o a un desconocimiento de posibilidades de cualquier tipo, sociales, terapéuticas, las que sean, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esos mecanismos pues, son muy importantes que estén, pero pues salvados esos mecanismos que cada persona pues acreditaría ese sufrimiento pues como considerase oportuno acreditarlo, pues en lugar de eso lo que hace la ley es señalar un par de grupos a los cuales se les va a permitir recibir ese apoyo. Claro, esto ya no, porque cuando el Estado está señalando con una ley, está señalando una forma de vida como menos protegible, ¿no? Lo que está haciendo es una valoración intrínseca de esas vidas pues como menos valiosas, ¿no? Está poniendo un dedo sobre esas personas en una situación muy delicada. Está poniendo una presión social sobre esas personas. Oye, seguro que quieres seguir así, te lo podemos poner fácil. Pero a ti, si fuese de otra manera, no. Pero siendo como eres, te lo podemos facilitar, ¿vale? Aquí es donde está el problema. Y no se trata de qué grupos, bueno, por cierto, los nuevos grupos, pues si se le preguntaba a alguien, pues son las personas que tienen enfermedad terminal, que es lógico que puedan aparecer esas situaciones de sufrimiento irremediable e insoportable, pero no todo el mundo. Habrá personas que prefieran vivir ese su vida de otra manera, ¿no? Obviamente, no se les obliga, solo faltaría. Solo faltaría, entonces estaremos hablando de otra cosa. Pero aunque no se les obligue, se les señala. Pero si la ley hablase en general, no estarían señaladas. Y el que quiere podría hacerlo igual. Y el que no quiere no se sentiría señalado. Bueno, y el otro grupito somos los discapacitados. Por lo visto, somos especialistas en eso del sufrimiento insoportable e irremediable, ¿no? Bueno, tanto se empeñan que, la verdad, tanto se empeñan que al final no es fácil. Pero claro, no tiene por qué ser así, ¿no? De hecho, quiero recordar que hay estadísticas que van muy en sentido contrario, ¿no? Cuando se analizan los niveles de felicidad o de bienestar, las personas con discapacidad suelen dar mejores puntuaciones que la población general, ¿no? Pero no importa, seguimos pensando que estas vidas no valen la pena o pueden no valerlo, ¿no? Y en lugar de tener la valentía y la honestidad de abrir la puerta a este apoyo para cualquiera que lo necesite, ya justificará por qué, pues se hace solo para un par de grupos, ¿no? Y lo mismo que ocurre con la eutanasia, con el suicidio asistido, ocurre con el aborto eugenésico, ¿no? La ley española establece un plazo y te puedes saltar ese plazo solo si justificas que el feto va a tener unas características físicas determinadas, vinculadas a esa idea de discapacidad. Entonces aquí tenemos otra vez el problema, ¿no? Hay todo un sistema de derechos humanos, ¿no? La Convención de Beijing, la de Estambul, la de Beirut,
que ya establecían en su momento el derecho al aborto de las mujeres como un ejercicio de derecho al propio cuerpo, ¿no? A partir de ahí se puede trabajar para dar las herramientas para que las mujeres efectivamente sean dueñas de sus cuerpos y puedan decidir con libertad cuando quieran gestar o cuando no quieran gestar. En lugar de eso, la ley española, en lugar de reconocer esa autonomía, esa libertad de las mujeres, le da ese poder a los médicos para que decidan qué tipo de anomalías, qué tipo de circunstancias puede tener ese feto que justifiquen la interrupción del embarazo. Entonces los médicos le dan permiso a la mujer para que pueda hacerlo. Pues exactamente lo mismo que pasaba con el suicidio asistido, es decir, cuando tú señalas unos grupos, no es que estés discriminando al feto, que a mi entender al menos, el feto no es un ser humano, porque la Declaración de Derechos Humanos dice todos los seres humanos nacen iguales en derechos. Si no has nacido, pues no estás dentro del sistema de derechos humanos. Entonces no estás discriminando a ese feto, estás discriminando a los que ya hemos nacido, a los que ya estamos viviendo esas vidas con esas características que tú quieres evitar con esa ley. Entonces, cada mujer puede evidentemente abortar por lo que quiera, porque es su cuerpo. El problema no es la mujer la que está discriminando por tomar esa decisión, porque es su cuerpo y hace lo que quiere y ya está. Es la ley, es el texto legal, el que está señalando unos modos de vida como menos valiosos que otros, menos protegibles que otros. Entonces, esto de la bioética es el sustrato, ¿no? Esta minusvaloración de las vidas de facto es el sustrato del cual beben todo ese mundo simbólico del que nos hablado antes, ¿no? Esa mala representación cultural y los medios de comunicación, ese lenguaje violento y ofensivo contra las personas con disfuncional, y de ahí bebe esos apoyos materiales insuficientes y orientados a encerrarnos, ¿no? Ese no reconocimiento de nuestra diversidad, de nuestra manera minoritaria de hacer las cosas, de nuestra manera de tomar decisiones, etc. Entonces, y al mismo tiempo, el vivir así, encerrados, dependiendo de la familia, etc., hace que se alimenten ideas como las que han generado estas leyes del aborto o del suicidio asistido. Es un círculo, no solo un círculo, sino que cada elemento está conectado con el otro también, ¿no? Entonces se retroalimentan, ¿no? Y por eso quería hoy también llegar a esta cuestión. Y lo dejaría aquí, si Carmen no dice lo contrario, para que tengamos algo de tiempo para hablar. Vale, ¿me escuchas, Antonio? Sí, te oigo. Sí. Vale, pues nada, yo creo que como tú decidas, si decides parar aquí o decides que has acabado, por mí... Por mí está bien, si tenemos un ratito para hablar, está bien. Sí, vale, pues aquí hay una persona que ha lanzado una pregunta, se llama Carla Romero. La pregunta que te lanza es ¿cómo se negocian las condiciones de trabajo de los asistentes personales desde la Oficina de Vida Independiente? Pues lo que hacemos es atender al Estatuto General de los Trabajadores, que es el marco legislativo de las relaciones laborales. Entendemos que a día de hoy no hay un convenio específico de asistencia personal. Se nombra la asistencia personal en algún convenio, pero con unas estructuras que responden más a servicios como la ayuda a domicilio o cosas así, que no responden a las necesidades de la peculiaridad de la asistencia personal. Entonces lo que hacemos es establecer como marco el Estatuto General de los Trabajadores, con todo lo que ello supone respecto a horario, a sueldo, etcétera, y luego que cada persona pueda pactar con sus asistentes los sueldos, los pluses, etcétera. Porque no es posible uniformizarlo, porque, digamos, no es lo mismo pagar a alguien para que venga una hora
que para que venga 3, no lo puedes pagar igual. O bien no conseguirías que viniese la persona que solo vino una hora, o bien te quedaría sin presupuesto para poder pagar las 3 horas. Entonces, hay que tener una cierta flexibilidad de que cada persona pueda acordar con sus asistentes. Tampoco son las mismas tareas. Depende si una persona va a necesitar que el asistente, por ejemplo, haga mucho esfuerzo físico o no, si va a necesitar que tenga carnet de conducir o no, en fin. Que es importante que cada persona pueda ajustar ese acuerdo antes de comenzar y establecer el contrato en los términos que sean buenos para ambas partes. Muy bien, espero que la pregunta, bueno, la respuesta le haya sido, no nos ha dicho nada en principio. No tenemos, de momento no tenemos ninguna pregunta más. Si alguien se anima a lanzar alguna cuestión, pues Antonio estará encantado de poder resolverla, si puede y sabe lo que la respuesta en ese momento. ¿Nada más? Antonio, lo que hemos hecho es dejar el correo electrónico, como habíamos comentado al principio contigo, por si alguna persona pues ahora o no puede o no le sale o a posteriori de este seminario tiene dudas. Hemos puesto el correo electrónico para que para que puedan preguntarte directamente cuando lo deseen. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Si nadie más tiene... ¿Sí? Espera, porque creo que hay algunas preguntas más. Vale. Nos preguntan si para una persona con discapacidad que vive en familia, ¿cómo trabajáis el tema de la sexualidad? Depende, ¿no? A ver, lo único que hacemos desde asistenciasexual.org como proyecto es, por un lado, dar información sobre la asistencia sexual. La web tiene mucha información en formato escrito, artículos, libros, vídeos, audios. Hay mucho material, ¿no?, para informarse sobre la propuesta de asistencia sexual desde diferentes puntos de vista, de asistentes, de personas asistidas, de profesionales, de gente del derecho, en fin. Una visión que intentamos que sea poliédrica, rica y amplia. Y luego, por otro lado, aparte de la información, el portal lo que ofrece es la posibilidad de anunciarse gratuitamente a las personas que quieren hacer asistencia y las personas que navegan por la web pues pueden ponerse en contacto porque en los anuncios hay un mail de contacto. Entonces la web, el proyecto no interviene para nada en los, digamos, en los vínculos que establezcan las personas asistentes con las personas asistidas. Entonces, no vamos más allá de eso, más que dar información y abrir la posibilidad de ponerse en contacto con personas que hagan asistencia sexual. El que estén en familia, pues no pinta bien, porque normalmente la familia es más un obstáculo que una solución. Tengas diversidad funcional o no, por cierto, pero bueno, si tienes diversidad funcional, pues aún más. Y si esta diversidad funcional es de tipo intelectual, pues aún más. Entonces, también lo que intentamos es incidir, como estamos haciendo en el día de hoy, ¿no? Pues incidir en un cambio de mentalidad, de mirada, pues a través de elementos culturales como el documental o la peli o una serie de televisión que hicimos también para la televisión de Barcelona, se llama Trébols de Quatre Fullas, Tréboles de Cuatro Hojas, que podéis ver gratis también en YouTube. Tiene subtítulos, podéis poner subtítulos en castellano si queréis. Y en fin, hacer todo este tipo de... intentar avanzar en crear un imaginario que ayude a esas familias a pensar de una manera más positiva y más amplia la cuestión de la sexualidad y a las propias personas con diversidad funcional a asumir que ese ámbito vital también es para nosotras. Vale, espera, Antonio, porque creo que hay alguna pregunta más. Nos dice
creo que Carla, si hay formaciones para asistentes sexuales en España. Hay cursos que se llaman así. Yo no los he hecho, entonces no sé exactamente qué propuesta de asistencia sexual hacen, si responde a este modelo que proponemos desde el movimiento de vida independiente o si son modelos más en lo que decía antes de prostitución especial, ¿no? De alguna forma. No lo sé. En la web no hacemos, en el proyecto asistenciasexual.org no estamos haciendo formación, estamos intentando dar herramientas para la autoformación. Todo ese material de vídeos, de entrevistas, de artículos está disponible gratuitamente para todo el mundo. Tenemos un boletín también gratuito para ir enviando noticias para que cualquiera pueda estar actualizado, digamos, en esta cuestión de la asistencia sexual. En fin, elementos, bueno, y las redes sociales que intentamos hacer también todo el movimiento que podemos, dar elementos para que cualquiera pueda hacer un proceso de autoformación más que nosotros estar haciendo formaciones. Porque al final, lo más importante, todo puede estar bien y todo puede ayudar, pero lo más importante para que funcione bien este vínculo es que la persona con necesidad funcional reequilibre esa situación de desigualdad que tiene respecto a su entorno y respecto a su apoyo. Es decir, que tenga la libertad, el control, la responsabilidad sobre ese vínculo, ¿no? Es decir, que pueda decidir a quién contrata o no, en qué términos, cómo, dentro del marco propio de la asistencia sexual. Y al final no es que alguien tenga que saber qué tiene que hacer con aquella persona, igual que pasa con la asistencia personal. Es que la persona con necesidad funcional pueda comunicar de manera asertiva, de manera empática, y la persona asistente pueda escuchar de manera asertiva, de manera empática, y que esa comunicación permita que la persona trabajadora se convierta en las manos de la persona asistida. No hay unos conocimientos que sean los necesarios para ello. Puede ser que en algún caso particular, pues, por ejemplo, imaginemos a alguien que utiliza un respirador. Pues para sus asistentes personales y también para sus asistentes sexuales, a lo mejor tiene sentido y es bueno tener algunas nociones de cómo funciona ese aparato, pues si fuese necesario, ¿no? Pero si no tienes un respirador, ¿para qué quieres que tu asistente sepa cosas de respiradores? Entonces lo importante es que el vínculo se establezca desde esa libertad, desde esa libertad por las dos partes, esa buena comunicación por las dos partes, y que haya mucha oferta de muchos tipos de formaciones, de formatos muy diferentes, para que cada cual se pueda formar en lo que realmente pueda ser útil para lo que necesita. Nos pregunta también Ana Rosa si solo hay asistentes personales en Barcelona o también en otras comunidades autónomas. Hay asistentes personales, en principio, en toda España. La ley de dependencia, que con su nombre pues ya indica que no está muy bien orientada para la vida independiente, establece en su artículo 19 la asistencia personal como uno de los recursos del sistema. Entonces, en principio, debería haber asistencia personal en toda España. Lo que ocurre es que como la ley no está bien orientada, pues esos recursos no han llegado a implementarse. Y hay cosas más bien puntuales. En Barcelona, pues a nivel del ayuntamiento. En Cataluña también hay un pequeño programa a nivel de comunidad autónoma. En Madrid hay otro programa a nivel de comunidad autónoma. En Guipúzcoa a nivel de diputación foral. También hay alguna cosa en Andalucía, en Comunidad Valenciana. No sé, pues me saltó algo, pero todo lo que hay es pequeñito. La asistencia personal no llega ni al 0,1% de las prestaciones que está dando la ley de dependencia. O sea que es una señal clara de que cambiarlo. Pues no tenemos más preguntas. En principio, si nadie más se decide a lanzar nada,
podemos dar por concluida la sesión. Yo solamente quería agradecerte pues el que hayas estado aquí, porque para mí, para nosotros, en concreto para mi compañero José Carlos y para mí, siempre es un gusto escucharte, ¿vale? Siempre le das una vuelta de tuerca a tus presentaciones y a la forma y el enfoque, desde luego, aporta muchísimo valor. También la gente que está ahora participando, decirle que esta tarde retomamos los seminarios. Quien esté inscrito a alguno de los de esta tarde, a partir de las 4 de la tarde. Tenemos a María José Rodríguez con creación de historias sociales infinitas, con la app de Infinitas Historias. Y nada más, ¿vale? Que un gusto y gracias a todas las personas presentes y por haber compartido este ratito con Antonio y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a José, que ha estado interpretando ahí este rato a Antonio y a mí también con las, con las dificultades que le hayamos podido ocasionar en algún momento, ¿no? Si no se nos ha escuchado bien. Y nada más. Hasta la próxima, pues. Hasta la próxima entonces.